Vamos a tomar contacto, amigos, con nuestro invitado de hoy, es edil del Frente Amplio, se llama Nicolás Laza. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo quedó la cosa en la Junta Departamental después del frustrado préstamo del BID para la comuna, Nicolás? Y bueno, la verdad que todavía nos seguimos lamentando de que no se hayan podido conseguir las mayorías necesarias para estas obras, que en definitiva iban a redundar en un beneficio de los montevideanos y de las montevideanas. Este no al préstamo del BID no es un no ni a la bancada del Frente Amplio ni a la intendenta Carolina Cose, sino que terminó siendo un no a miles de vecinos y vecinas que se iban a ver beneficiadas por estas obras porque realmente las necesitaban. Así que tratando de acomodarnos, pero como bien dijo la intendenta esa misma noche en conferencia de prensa, no vamos a renunciar a gobernar Montevideo y nos vamos a exprimir la cabeza para apelar a nuestra creatividad y lograr que estas obras que son necesarias puedan concretarse. Mañana, no sé si es mañana o el viernes, que la intendente va a dar una conferencia de prensa para, de alguna manera, explicar el plan B, ¿verdad? Exacto, si es el viernes a las 18:30 en el Club Estocolmo, se va a realizar una conferencia de prensa para hacer algunos anuncios al respecto bueno, cuáles son las alternativas que tenemos ahora, incorporando esta negativa de parte de algunos actores de la oposición departamental, eh, que bueno, obviamente las obras que se pueden llegar a planificar van a ser de menor magnitud, hay que barajar y dar de nuevo, como se dice, porque no es lo mismo contar con un préstamo y con un programa, en realidad es importante que esto comenzó siendo un préstamo de 70 millones, pero luego se generó una instancia de negociación, de aportes, en donde se escuchó a los partidos de la oposición departamental, en donde hicieron propuestas que fueron tenidas en cuenta por el Ejecutivo departamental, que se incorporaron, que terminó siendo un programa que incluía 100 millones de dólares con contrapartidas que daba el gobierno departamental para poder hacer más obras. Pero bueno, todo eso se truncó cuando no se dieron los votos y solamente se obtuvieron 20 de los 21 necesarios. Votaron afirmativamente por este programa los 18 ediles y edilas del Frente Amplio, más 12 ediles del Partido Colorado. Nicolás, la oposición dice que la Intendencia puede, con lo que recauda, financiar esas obras. ¿Dónde está la gran diferencia entre quienes sostienen eso y quienes sostienen que si no hay un préstamo no se puede? A ver, para empezar, el préstamo y esta línea de crédito que hay con el BID no es una innovación de esta administración, sino que el trabajo conjunto se remonta a 40 años. Es decir, no se está innovando, sino que se está siguiendo una línea de trabajo que viene desde hace mucho tiempo. La única innovación en todo este proceso ha sido la negativa de la oposición departamental a acompañar estas iniciativas que son de largo plazo, que son más cuantiosas que otras y que por tanto necesitan también mayorías especiales porque comprometen a más de un periodo de gobierno. Eh, Resulta muy llamativo que los mismos que dicen que la Intendencia Departamental está absolutamente desfinanciada, que es deficitaria, etcétera, etcétera, diga que tienen los recursos. A ver, a tal punto llega la ridiculez de algunos actores que se supone que en el marco de una negociación las partes se van acercando, acercando, acercando hasta que logran resolver algo que está a mitad de camino. Bueno, concretamente con el Partido Nacional, que yo creo que han sido quienes en ningún momento tuvieron ninguna voluntad de diálogo, sino que solamente querían ganar tiempo para que esta discusión y esta negativa se diera una vez que pasara el referéndum, porque es claro que la decisión que tomó el Partido Nacional perjudica a un montón de vecinos y de vecinas. No querían que esto sucediera en la previa del 27 de marzo porque podía, digamos, traducirse en un revés electoral para la propuesta de ellos. Entonces, lo único que pidieron fue, disfrazaron, digamos, en el marco de la negociación, pidieron más tiempo para discutir más adelante. Nos veníamos acercando, decían, ¿por qué no hacemos esto? Y la Intendencia decía, bueno, hagamos esto. Nos acercábamos, plan A, aceptado, plan B, aceptado. En la última semana, tengamos en cuenta de que estábamos hablando de un préstamo de 70 millones,
pidieron que la Intendencia de Montevideo pusiera una contrapartida de 50 millones. Yo me pregunto, si tú estás planteándote sacar un préstamo por 70, es porque 50 no tenés. Estábamos aportando contrapartidas hasta por 30 en la última de las versiones. Ahora, no hubo voluntad de diálogo en ningún momento, y cuando te estás acercando al momento final, tirás una propuesta de estas características, es una demostración de que en realidad no tenés vocación de diálogo. La Intendencia no tiene recursos, pero además yo me pregunto, esta Intendencia, hay un diferencial, que es que Montevideo asume el costo de las obras de saneamiento, es uno de los departamentos que tiene mayor cantidad de población con saneamiento. Ahora, en el resto del país estas obras las financia OCE, es decir, las financia el gobierno nacional. ¿Por qué, en vez de decir que esto lo puede bancar la Intendencia con fondos de los montevideanos y de las montevideanas, no le piden a su propio gobierno nacional que se haga cargo de estas obras para no dejar a la gente en banda, como lo hacen en el resto de los departamentos del interior? Yo me hago esa pregunta. Nicolás, te queremos hacer una pregunta aquí con la compañera Nadia. Nicolás, ¿no pensás que lo sucedido en Canelones con el fideicomiso tuvo mucho que ver en la decisión final? Yo creo que sí. Creo que hay una política y hay una estrategia concretamente por parte del Partido Nacional que tiene que ver con el cuanto peor mejor. Es decir, cuanto peor le vaya a los departamentos de Montevideo, de Canelones y de Salto, mejor para el Partido Nacional, porque identifican que si la ciudad, si el departamento está más sucio, si está menos saneado, si hay enojo por parte de los vecinos y de las vecinas, eso eventualmente puede redundar en que en las elecciones de 2025 puedan tener alguna chance electoral. Entonces, la estrategia es cuanto peor, mejor para los intereses partidarios que tiene el Partido Nacional. Si no, no hubieran expulsado al edil de Canelones por haber acompañado una propuesta que tiene que ver con mejoras para el departamento de Canelones. Entonces, al Partido Nacional no le sirve que Montevideo avance, al Partido Nacional no le sirve que Montevideo esté más limpia, que esté más saneada, que podamos llegar al 100% de saneamiento. Estamos muy cerca, pero eso no le sirve. Entonces se especulan con poner palos en la rueda, porque ellos así lo han dicho incluso en sala. Hay veces que se apagan las cámaras y manejan una honestidad que con las cámaras prendidas no se maneja, pero que tiene que ver con que si estas obras se hacían, Montevideo iba a estar mejor. Y si Montevideo iba a estar mejor, piensan que esto puede repercutir y redundar en que se posicione mejor Carolina Cose de cara o a la próxima intendencia o a las presidenciables. Lo que no entienden es que nosotros estamos mucho más preocupados por las próximas generaciones que por las próximas elecciones. Bambino. Sí, yo escuché al edil del Partido Nacional, Javier Barrios, que dijo que el Partido Nacional presentó una moción para destinar la plata de los gastos operativos del préstamo que no salió a los barrios que se quedaban sin saneamiento, y que cuando hubo que votar eso, el Frente Amplio se retiró de sala. ¿Qué pasó? ¿Es así? ¿Lo desmentís? Sí, lo que sucedió fue que el Partido Nacional del edil Barrios Boe no quiso asumir la responsabilidad que tuvieron a la hora de decirle que no al préstamo. Entonces, realmente lo que hicieron, y yo argumenté en la sesión pasada, argumenté mi voto en este sentido, fue ofender a un montón de montevideanos y de montevideanas, y fue ofender un proceso de negociación. Si nosotros habíamos tenido instancias de negociación partidaria que involucraba a los ediles y edilas de los distintos partidos con representación a la Junta, pero que también involucró a referentes políticos de los partidos, ¿no? Laura Raffo estuvo sentada en esa mesa por el Partido Nacional, Graciela Villar estuvo sentada también en esa mesa como presidenta de la departamental del Frente Amplio en Montevideo. Estuvo sentada en la mesa también representantes del Ejecutivo departamental, es decir, todos los actores estuvimos tratando de amasar una propuesta superadora, tratando de dejar todos algo por el camino, pensando en el bien de los montevideanos y de las montevideanas. A último momento, el Partido Nacional decidió salirse de ese espacio de negociación. Algunos miembros de la oposición departamental se mantuvieron en ese barco y respetaron ese proceso, e incluso en sala, el 21 de abril, votaron
para beneficiar al Montevideo olvidado. Eso fue un pasaje de facturas internas en el marco de la coalición. Pero bueno, ellos decidieron no transitar el camino del acuerdo, no transitar el camino de la negociación, y luego de votar negativamente, presentan una moción en donde dicen, no está la plata del préstamo, pero la plata que la Intendencia planteó que podía manejar como contrapartida, igual destínenla. Es una postura rara, porque no es una postura que negocia, y además una cosa es cuando nosotros estamos hablando de partidas complementarias, que cuando lo único que tenemos para distribuir son esos recursos que obedecen a una optimización del gasto de la Intendencia de Montevideo, porque hay que recordar que en este periodo nosotros el año pasado votamos el presupuesto quinquenal y generamos un ahorro de 2.000 millones de pesos anuales para seguir apostando a la mejora del departamento y para dar, sobre todo en estos primeros años de gestión, una respuesta a la crisis social que vivimos en nuestro país. Ahora, es muy llamativo que ellos se hayan querido descolgar con una propuesta que el único objetivo que perseguía era el perfilismo y la demagogia. Y como nos pareció una propuesta demagógica que en el fondo no se hacía cargo, que con su decisión terminaron perjudicando a un montón de montevideanos y montevideanas, no acompañamos, porque somos amigos de los procesos de negociación, de intercambio, no de los procesos perfilistas. Mucho se ha discutido, y el Partido Nacional también, referidos a las prioridades, ¿no? A que con tal o cual propuesta se priorizaría tal barrio, o se podría llegar a más y más vecinos y vecinas. Esa discusión quedó truncada de momento de que se le dijo el 21 de abril que no a este préstamo. Porque ya dejamos de dar la discusión en términos de si llegamos a 10.000 vecinos o a 15.000 vecinos. La propuesta del Partido Nacional en bloque fue beneficiar a 0 vecinos de Montevideo. Entonces eso realmente a nosotros nos duele mucho, y lo que le exigimos es que asuman las consecuencias de sus decisiones. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir trabajando para encontrar alternativas, ojalá que para llegar a muchos más montevideanos y montevideanas. Hay que ser creativos, y cuando hoy decía más temprano que esto se enmarca en una estrategia de parte del Partido Nacional, del cuanto peor mejor, no solo hablo de este préstamo del BID, hablo de un recorte de las transferencias del Gobierno Nacional a Montevideo del 15% para este periodo, hablo de una readecuación de la paramétrica del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios, que hizo que los municipios de la periferia de Montevideo, los 4 que están en una situación socioeconómica mucho más jodida, con indicadores que hablan de la calidad de vida de sus habitantes, que están bastante por debajo de los municipios costeros, estos 4 municipios de la periferia perdieron entre un 25 y un 33% de recursos por el cambio de la paramétrica del Gobierno Nacional. Entonces, cuando hablo de que, por ejemplo, hay programas que son coejecutados entre el gobierno departamental y el gobierno nacional, como por ejemplo el Plan de Mejoramiento Barrial o el Plan Nacional de Relocalizaciones, que es la atención que se le da a la erradicación de los asentamientos irregulares de Montevideo, cuando tenemos un montón de obras que están trancadas porque el Ministerio de Vivienda decidió truncar esos procesos que incluso pueden llegar a tener consecuencias legales para la Intendencia de Montevideo, porque hablamos de que había convenios firmados y que las empresas que ganaron esos convenios, que ganaron las licitaciones, pueden llegar a reclamarle. Procesos que además implican que la Intendencia, en esto de ser coejecutora, muchas veces hace adelanto de pago a determinadas empresas, adelantos de pago que le corresponden al Ministerio de Vivienda, y que el Ministerio de Vivienda no le transfiere el dinero a la Intendencia o lo hace tardíamente, generándole problemas de caja. Entonces, esto no hay que pensarlo únicamente en clave del préstamo del BID, sino en el marco de una estrategia que tiene el Gobierno Nacional y el Partido Nacional concretamente, de asfixiar a Montevideo, al Gobierno de Montevideo, que no es asfixiar a su intendenta ni al Frente Amplio, sino que es perjudicar la vida de los montevideanos y de las montevideanas, más allá de lo que voten, porque a nadie no se le pregunta a los vecinos qué votaron a la hora de dejarlos sin obras. Bien, Nicolás, muchas gracias por estos minutos para... ¿Qué? Jorge, creo que quería hacer una consulta, me parece. A ver, Jorge. No, y me iba a enojar si no me lo permitían, ¿eh?
No, sí, dale. Si no, me voy a poner en el tema interno. Yo supongo que ya terminaron con el tema político, está para hablar, está el Partido Socialista para discutir y conversar. El muchacho es psicólogo, pero yo, que en Rocha decir pastelero no era lindo, de pastelero. Yo, si hubiera estado en el estudio ahora, me sacarían una selfie con el pastelero. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Porque aclaremos por dónde viene lo de pastelero. Bueno, lo aclaran ustedes, como yo estoy en Estados Unidos y estoy enterado. A ver, Nicolás, contame. Contame, es un Nicolás. personaje mediático, Nicolás, si no tengo que ponerlo yo pensé que usted estaba todo enterado. Me vas a hacer poner colorado, pero no, estamos en No, un colorado concurso no, porque frente a Pita salvo que venga de del pastelería. machismo. Salvo que venga del machismo y eres socialista, así que no. Colorado no va a quedar. Blanco si le pone crema Santichi. Es un personaje mediático, Fernando. ¿Habrá No, estado yo en la primera algún vez que tengo el programa? gusto. Participa en un reality. No, yo no miro televisión. Yo no miro televisión. Yo Es desde más, acá se dan le iba a cuenta desde preguntar acá. si era algo del Laza que salta por Peñarol y me pareció que Que de el otro día repente... fue medalla de oro y batió Exacto, récord o sea, nacional. que saltó 8 metros y pico. Sí. ¿Sos algo del Laza saltador? No soy nada, pero éramos vecinos, creo que vivíamos bastante cerca y si no me equivoco los dos somos del 25 de enero. Pero no, yo soy menos talentoso en lo deportivo. Bien, pero hacés buenos pasteles según Jorge. Y bueno, según Jorge sí, vamos Qué a lástima. ver. Bueno, No, es bueno. Es y haberlo sabido... Pedíamos bueno. algo. Y haberlo sabido, te invitábamos presencialmente y venía con la canastita de Era Caperucita presencial, Roja. claro. Más vale tarde que nunca. Nos enteramos ahora que es pastelero que mande mañana. Soy concursante de un reality Importante. de repostería. Gracias, Ah, mirá. Nicolás. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Abrazo grande.